Muy buenas noches a todos. El día de hoy estamos en nuestro quinto episodio de Sinchaki Podcast. El día de hoy solamente somos mi persona y Andrés. Y eso. Hola Andrés. ¿Qué tal todo, Aaron? Bienvenidos a... Creo que este es el quinto, ¿no? El quinto, cuarto, vamos por ahí, perdí la cuenta. Pero vamos creciendo, eso está interesante, no todos permanecen. Pero a ver hasta dónde llega esto. Entonces hoy tenemos un programa bastante improvisado, vamos a ver qué pasa con esto, sin invitados por hoy, pero a ver qué onda. Así que, primer tema, no sé de qué podemos hablar, Aaron. El día de hoy tenemos un podcast muy improvisado, la verdad, pero vamos a ir viendo qué tal sale. Así que primero que nada hemos pensado en hablar de tema de cine. Justo 2 días atrás se estrenó la final de Loki. Esto se va a estrenar en viernes, pero grabamos en Ah, miércoles. Eh, feliz tiempo. por lo tanto, el día de hoy, sí, se estrenó el episodio de Loki. Eh, como universo cinematográfico, como estuviera manejando todo lo que es su estructura de cine, ¿tú cómo lo ves, Andrés? El cine. Pues, o sea, siempre está como esta crítica de que Marvel no es cine, así bien, de cinéfilo mamador, que Marvel no es cine, pero fíjate que ya hasta no he visto las últimas, uy, las primeras tres series que ha sacado Marvel, creo que tiene más potencial que las películas. Y me he enganchado un poquito más con eso porque todo parte del guión, porque a mí me gusta mucho el cine y el guión siempre va a ser lo más importante para hacer una película. Incluso cuando lo estás viendo, el guión lo es todo, se sostiene todo. Incluso puedes tener una producción bien chafa, más o menos, pero tener un buen guión ya te asegura que tu peli se pueda volver algo de culto, ¿sabes? Y en el caso de las series pasa lo mismo. Pero en el caso del universo, bueno, no sé cómo se dice esto, pero las series de Marvel, Parte del universo veo que, cinematográfico de sí, Marvel. sí, sí, veo que tienen como mejor guión, es como ya mejorado bastante. La primera de WandaVision no tenía buen guión, no me gustó mucho, pero sí tenía buena producción, como siempre. Es decir, es que la producción nunca falta. Tiene millones de dólares y lo que quieras, pero sus guiones los hacen como en cosa de una semana, o no sé, un mes o algo así. Que los hacen muy a la rápida. La segunda serie que han estrenado de Winter Soldier estaba mucho mejor a nivel guión, es decir, a mí no me interesaba mucho la vida de estos dos personajes, pero llegas a un punto en el que sí te quedas suspendido por lo que va a pasar en el próximo episodio. Pero ahora con Loki sí veo que hay un buen salto en todo eso. Y se me hace que para What If va a mejorar muchísimo más el tema de las historias que están contando. Porque Loki, pese a que a mí no me interesaba mucho el personaje de Loki, a mí ya se me hacía muy cargoso. Sí, cada rato lo veíamos en Marvel y demás. Y nunca moría. Pero le dan como un desarrollo bien interesante. Porque pasa de ser como el típico villano normalero. No sé. El típico villano de Marvel nada más ahí. Que es malo por ser malo. Ese tipo de cosas. Pero lo desarrollan un poquito más. A tal punto que ya se vuelve un tipo de héroe. Aunque eso es casi un spoiler. Y lo desarrollan tan bien que muestran como todo su proceso de destrucción con su ego mismo para poder desarrollarse como un tipo de héroe un poco más extraño. Y eso se ve hasta el último episodio. Por eso me gustó mucho la serie. La historia, la persona que escribió toda la serie entendió muy bien cómo se hace este proceso de transformación de una persona que puede ser considerado un villano a algo como un héroe y sea el protagonista de esta historia. Y eso está interesante. Es lo primero que tengo que Mm, hablar del mira, guión. primero el tema de Loki. Yo creo que eso ya se ve desde Thor Ragnarok, ya que ahí se ve que coparticipa con su hermano y al final se queda como a cargo de la ciudad juntamente con Loki y los otros personajes. Si bien en Infinity War muere, se ve que trata de matar a Thanos. A mí lo que me llamó la atención de justamente lo que mencionas es que Loki no es que obraba por ser malo, sino que al principio cuando se le muestra que moría su papá, que se destrozaba Asgard, y aún cómo iba a morir, y el mismo Mobius es como que le muestra su vida y Loki ahí realmente muestra la motivación del por qué.
que su poder, bueno, que el querer lo que quería estaba bien fundamentado, por así decirlo. Pero, y lo que me gustaría entrar más en tema de conversación es que yo no estoy de acuerdo contigo del tema del guión, porque yo realmente creo que mucho importa la producción y especialmente la dirección detrás de lo que es la guionización. Y para mí, dos casos de películas serían Trascender con Johnny Depp y esta película, aunque se llamaba, es con Justin Timberlake, que se me acaba de ir el nombre. Me acuerdo que una temporada era como mi película favorita con mi hermano cuando yo era más changuito. El precio de del qué trataba tiempo más o creo que se menos? llamaba. Ah, sí, lo he visto, lo he visto, lo he visto. En el que justamente en esta parte es como que tenían un Sí, contador, sí, sí. que el tiempo es lo Sí, que se sí, había sí. convertido en El la dinero. moneda universal. A mí me gustaba bastante esa película porque lo que presentan en la película es muy interesante porque ahí habla, ¿no? De por qué el rico a veces es rico, el pobre a veces es pobre, justamente cuando el millonario le transfiere el dinero. Pero muchos años Mm. después yo volví a ver esa película y me aburrí. ¿Por qué razón? Porque me di cuenta que era eh, obviamente la historia del héroe que ya una vez que escapa con la chica, de ahí se repite las secuencias. Sí, sí, sí. En plan, escape, tienen sexo, otra vez escape, otra vez tienen sexo. Y se repetían lo mismo hasta ya al final. Yo creo que, al menos esas dos películas, porque la de otra con Johnny Depp, que no sé si la viste, su premisa es muy interesante. Trata Ah, básicamente que un científico que estudiaba lo que son eh, las inteligencias artificiales lo envenenan, está por morir y transfiere su conciencia a una máquina. Y es como que se llega a inmortalizar, pero ahí hablan justamente de que no es él, sino que es una mezcla con la inteligencia artificial. Y muestran todo un avance científico. Y si bien se va mucho al final de lo que es la ciencia ficción, es una premisa que a día de hoy es bastante realista porque se ve toda la dependencia que podemos tener de la tecnología y presentar hasta un futuro quizás apocalíptico. Pero yo creo que historias más descabelladas son, por ejemplo, la del origen, pero por la dirección que tiene el cuate no es que simplemente ya cualquier guión y vamos a grabar, no. Pero realmente le da importancia al tema de la fotografía, la producción, la música y todo ello. Y yo creo que puedes tener la mejor historia, pero ni si no sabes plasmarla como director, es un desperdicio. mm, pues, hay casos y hay casos. Para mí es Obviamente. como que el guión cuesta como su... Es como el 70% de lo demás. Por ejemplo, una recientemente que vi, que no sé si la chequeaste, se llama 1917, que estaba bien de moda el anteaño pasado, el año pasado. Que tenía igual la misma historia, bastante típica de la travesía del héroe, que es esta que todos conocemos. Que tenía una dirección bien interesante, porque se trataba de hacer un plano secuencia, que debes ubicar, que es un plano sin ningún corte. Y así la película duraba 1 hora y media, 2 horas, en un plano secuencia, en La de un solo plano secuencia. 1917, ¿verdad? Sí, sí, 1917. Que sí tiene como un guión bastante chafita, o sea, bastante genérico, que es nada más. Los soldados tienen que dar una carta a tal lado y ahí muere la historia. Y ahí la dirección, para que negar, salvó mucho la película. Si no hubiera sido un plano secuencia, realmente no, no, la peli hubiera perdido mucho, mucho valor. Sobre todo en los Oscars, sobre todo en todas las premiaciones que le tocó. Sí puedo decir ahí que la dirección sí le cobró muchísimo peso a esta película. Que gracias a eso fue lo que fue 1917, que para mí es de las pelis más, de guerra, las pelis más interesantes que he visto. Porque es pesado hacer un plano de secuencia. Y el director que hizo esta peli, que es Sam Mendes, igual tenía como muy en cuenta de que el guion ha sido como que lo que menos ha pensado. Lo que más le preocupaba era siempre cómo mantener
o cómo dirigir tantas cosas de una manera tan coordinada, de tal manera que parezca un solo plano y que la cámara se mueva en todos lados. Creo que tuvo que crear hasta nueva tecnología para hacer esas cámaras que pudieran seguir y permanecer en todo lado. Ahí sí salva yo digo la producción y la dirección, pero en general no sé, para mí no. Y en el caso de Marvel, pues entiendo que también su público no pide mucho, es decir, por algo el cine de Marvel es así, que sus fanáticos tampoco piden mucho al respecto y que es siempre la misma historia en la que el héroe sale ganando. Pero bueno, o sea, volviendo al tema de Loki, creo que ahí el guión está mejorando mucho, por lo menos en cuanto Claro, al tema de y es justamente lo John, que yo creo que hablaba ha superado con mucho. Andrew en el pasado podcast, que justamente yo creo que no se le puede pedir, digamos, por así decirlo, a una película de acción lo que quieres pedirle a una película de drama. Por ejemplo, yo ponía el ejemplo de agarrar, ver La La Land. Yo si veo esa película o la de Whiplash, es como que voy a ver realmente lo que es la fotografía, la historia, la música, el impacto que me va a dejar la historia, a ponerme a ver Rápidos y Furiosos, que al final de cuentas, como se dice, es una Sí, película ya. palomera. Sí, sí, sí. Es mi percepción. Obviamente, Marvel, yo creo que realmente, y creo que esto lo dijo un actor, no me acuerdo si era Henry Cavill o quién, que Kevin Feige, el productor, realmente es alguien que sabe qué es lo que le tiene que dar eh, a su público. Porque al final de cuentas, si bien es como una Sí. historia que se va repitiendo, ya aún eso se hablaba y se agradeció mucho el tema de las series, ya que salió mucho del formato de Marvel. Por ejemplo, con WandaVision, los primeros 3 episodios al menos uno se queda así de, ¿qué es esto? ¿Cuándo va a empezar realmente el Marvel que conocemos? Y si Sí. bien luego ya el último capítulo fue algo decepcionante, no para todos, quizás para la mayoría, porque fue como de, aquí tienes lo de siempre. De igual manera se decía que, por ejemplo, y mira, tú lo mencionabas, Capitán América y el Soldado del Invierno. Yo no quería verla, no me llamaba la atención, hasta que un día, por aburrimiento, la comencé a ver. Y desde el primer capítulo me enganchó mucho porque es como que se ve la otra cara de la moneda de los acompañantes del Capitán América. Y la de Loki realmente creo que salió totalmente de ese marco que tenía Marvel, por así decirlo, porque realmente se sumergió más en lo que es el formato de teleseries y no tanto una historia lineal. Habló conceptos que creo que son muy pocas veces vistos, aparte que sí se notaba que le pusieron presupuesto a la producción. Y al final, al menos los últimos 3 capítulos, era como de primera vez que veo algo así. Mm. En tema de producción, es que Marvel nunca va a fallar en eso, digamos, la dirección. Bueno, dirección no sé tanto, porque para mí es más que en Feige como productor, que tiene más peso que un director de Marvel. En algunos casos, en otros casos sí tiene más libertad los directores, pero en ese sentido nunca van a fallar en Por su ejemplo, calidad, tengo si les meto entendido que para millones. esta última fase están dando un poco más de libertad a los directores. No vi, por ejemplo, hasta ahora Black Widow, pero tengo Chucha, entendido que tampoco. la secuencia de cómo se maneja la película es distinta. Y al menos en los trailers que se vio, por ejemplo, de Los Eternos, la fotografía era una locura. Era algo que casi nunca resaltaba en otra Mm, película de Marvel. Y es algo por lo cual fue muy comentado en redes sociales. Además por la directora que tienen, que si no me equivoco es la de Nomadland. sí, 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 la Y misma. eso es Y algo bueno. Había personas que estaban agradeciendo como en plan de están innovando y saliendo de la receta. claro, además depende de... Bueno, Kevin Feige también sabe que esa misma fórmula tarde o temprano es como que se desgasta. Algo que yo siempre hablaba con un amigo es que así como en cierta época, en ciertas décadas, estaba de moda el cine western, el spaghetti western, esta cosa de vaqueros y esta onda. Así mismo, hoy en día está de moda el tema de los superhéroes y todos.
los universos cinematográficos. Pero tarde o temprano como que esas modas pasan. Y creo que un buen productor, entendiendo esto, sabe que tiene que transformar su producto para que vaya mejorando. Parece que es así. Igual he escuchado esas críticas. Bueno, he escuchado muy malas críticas de Black Widow. Pero de que sí está como tratando de ser un poquito más distinto en cuanto a su cine. La verdad no sé, yo quería verla más ratito. Pero ya veré, depende de eso. Quizás sí estén cambiando un poquito. No noté muchas diferencias en cuanto a The Eternals. Tampoco me interesa mucho. Pero espero que me sorprenda en ese sentido. A ver qué sucede con su dirección, cómo va cambiando. Pero además, algo que igual me hizo mucho recuerdo es que resulta que es que ya ni siquiera es solo. Es que es muy raro. Es como que todo este formato, todo este truco para jalar más a los fans, el fanservice, esta fórmula de Marvel, también ya se ha vuelto más un cliché. Y los que entendieron bien esto fueron DC. Cuando se estrenó, por ejemplo, Joker, que pues no es para nada, digamos, la peli de superhéroes o de ciencia ficción convencional. Se impactó muchísimo más que todavía el cine de Marvel, porque se basaba en un tema bastante real. Y creo que de ahí pudieron sacar mucha inspiración para las series de Marvel. Porque no me acuerdo qué crítica de cine decía algo así como. Pues últimamente estoy tratando de estudiar mucho los formatos de guiones y de cómo hacer historias. En que hablaban de cómo es que lo mejor de ciencia ficción y lo mejor de terror también está basado en miedos humanos reales. Y de esa manera es como se formuló Joker de entrada. Por eso se siente tan real. Por eso se siente tan genuino. Porque un personaje como el de Arthur Fleck, pues sí puede ocurrir. Sí, es como esas personas que te los puedes encontrar día a día. Y no es como algo descabellado el ver cómo es que se transforma en un lunático y comienza a matar a más personas. A eso me refiero. Está basado en miedos reales. En este sentido de que una persona totalmente depresiva y lunática por todo el sistema llega a ser un caos. Pues es como que el director de Joker, Christopher Phillips, entendió bien de que hasta para hacer la película de ciencia ficción de un superhéroe o de un villano, tiene que basarse bien en miedos reales que tengan las personas. Y luego llega, bueno, no sé cómo WandaVision, esa se la paso, pero en Capitán América y Winter Soldier pasaba que sucedía algo muy similar a Joker. Estaba basado en miedos bien reales, pero esto ya tenía más un tema político, social por ahí, porque los Black Masters, así se llamaban, ¿no? Representaban algo así como un movimiento súper nacionalista en contra de los soldados de los super soldados. Es que eran básicamente antiimperialistas. Y esa era como la lectura que le dabas a esa serie, o que yo le daba a esa serie. De que en todo momento se trataba de una subtrama bien política. Y bien como, no sé, como autocrítica con respecto a Estados Unidos y demás. Lo cual me atrajo muchísimo a la historia. Porque se sentía real, se sentía genuino. Con Loki pasa lo mismo, porque es como deconstruyes a una persona que es tan caótica o como deconstruyes a alguien que no tenga, por así decirlo, moral. No necesariamente que sea inmoral, sino que sea amoral, que no tenga moral. Porque algo que yo sostengo también mucho es como que las personas no son ni buenas ni malas, sino que son ambas cosas, ¿sabes? Simplemente son personas amorales o pueden ser personas más convenencieras. Y lo vi mucho en el sentido de Loki, porque te muestra cómo se deconstruye, cómo pasa de tener un ego bastante grande y que te lo deja bien en claro en el primer episodio, a llegar a dar la vida por, ¿cómo se llamaba? La, su, sí, por Sylvie. Y abiertamente le ofrece como que no le iba a matar, que tampoco quería un trono, pero quería que todo siga en orden. Exacto, exacto, y es como vemos aquí que Loki empieza en negro y termina en blanco. Es muy curioso. Y seguramente luego pasará nuevamente a negro. No sé qué sucederá en la segunda temporada. Pero por eso veo un buen desarrollo. Está basado nuevamente
en conceptos ideológicos bien reales. Y es lo que aprecio de su guión. Pero lo que no me gustó fue el final. No me gustó el final de Loki. Para mí se arruinó muchísimo de lo que estaban logrando. ¿Pero tú qué opinas? El final. eh, Porque fíjate que estaban como desarrollando tan bien y reforzando tan bien esta idea de que Loki estaba como en este tipo de relación bastante genuina con Elvi y que tanto ella como él se estaban deconstruyendo a sí mismos, como que estaban renunciando a sí mismos para poder como ser más empáticos el uno con el otro y estaban aprendiendo juntos. Y al final de la nada es cuando se interpone un pequeño interés entre ellos que comienzan a chocar y inmediatamente terminan peleando. Que eso ocurre de un rato a otro. Cosa que no hacía mucha coherencia, es como, pues toda la serie se dedicó como a construir esos personajes. Y al final como los ponen en una batalla nada más para que haya una batalla, ¿sabes? No es como ni siquiera está justificada bien el que se estén peleando ahí. Pero eh, ¿cómo va a ser? Es como que esa falta de coherencia en la pelea final lo justifican con una imagen cursi, que es el beso que se dan finalmente, que obviamente todos estaban esperando. Que obviamente tampoco es como el momento más indicado en el cual tuvo que ocurrir eso. Yo creo que es como el as bajo la manga. Cuando ya no sabes cómo justificar más acción o más drama, pues sacas un beso y pues ahí le das más carga al final. Por eso nada, no me gustó. Y otro lado es que un personaje final, que al final pues, se teoriza de que es Kang, se teoriza de que es otra persona, no sé, pero él representaba como ser el jefe final, como el último adversario de la serie, el último adversario a enfrentar y como un ser súper poderoso porque se presentaba desde toda la serie como el ser que ha creado todas las líneas de tiempo y demás, y resulta que es un tipo súper, no sé, súper cómico, súper, no sé, medio carismático, elocuente, pero no es como alguien coercitivo, o sea, no es como alguien poderoso que se te imponga así, sino que es alguien bastante sarcástico en esta onda, y cosa que, no sé, para mí le quitó mucha fuerza, pero bueno, ya sé. Básicamente, por eso no me gustó. Porque al final rompe muchísimos paradigmas que había creado el guión. Por eso no me gustó. ¿Pero tú qué opinas? Yo creo es que, ¿sabes? Em, ¿Cómo decir esto? A veces cuando tú tienes un desacuerdo, sea con algún familiar, alguna amistad, alguna relación, por cosas mínimas y yo este tiempo justamente que hace poco remodelamos lo que es mi casa, era como en plan de a mí me parece esto y la otra persona no esto y ahí es como que había una pequeña brecha, una pequeña discusión o a veces con relaciones a amistades, ¿no? De haremos esto, haremos el otro, yo opino esto, yo opino el otro o a veces cuando una persona dice no, no sé qué debería hacer. Cuando le dices todo lo contrario a lo que quiere escuchar, ahí es como que hay una brecha y a veces se aleja. Y yo creo que muchas veces las personas cuando quieren algo, pero pasa algo opuesto a ello, y no digo siempre, a veces es como que se sienten atacadas o ofendidas. Para mí, esa parte que tú mencionas es como que ejemplifica eso, porque a veces de tan pequeñas discusiones o de cosas tan pequeñitas, sea por la emoción del momento, la discusión, el sentimiento. Creo que agrandamos muchas veces problemas y hablando no en serie, sino en la realidad. Em, que yo creo que muchas veces agrandamos problemas que no deberían ser tan agrandados. Mm, pues puede ser, es interesante. No sé qué pasará. En un principio me incomodaba mucho, como... Bueno, no es que me incomodaba, se me hacía un poco raro como que de verdad la pusieran a Sylvie como el interés amoroso de Loki, siendo que son la misma persona. Pero hacía mucho sentido, era medio raro, pero bueno. Dice que vamos a seguir viendo a Kang, supuestamente, a este mismo actor.
que hace de Kang, pero en una versión malvada. Quién sabe, quizá ahí sí recupero muchísimo su valor porque en los cómics Kang es como de los seres más poderosos. Y yo creo que con eso ya se sienta la base de todito lo que va a ser esta fase, o quizá la próxima. Que supongo, o sea, ya vencieron a un villano súper imponente que es Thanos. Ahora, ¿quién seguía? O sea, que otro villano más puede decirlo, pues sería Kang, pero así como de antemano te lo presenta como un personaje cómico, a mí no me agradó. Pero a ver qué pasa con sus versiones malvadas, no sé qué sucederá. Dicen que igual va a tener sus conexiones con la peli de Doctor Strange y que de aquí ya sale un multiverso, pero también pienso que tal vez sea esta la primera estaca que se va a clavar Marvel. Porque a partir de aquí la serie se va a complejar más. Y es que un problema que tienen muchos las producciones que hablan de viajes en el tiempo es que siempre terminan complicándose demasiado. Y eso les juega muy en contra, porque llega un punto en el que los mismos fanáticos de la ciencia ficción dicen que no, esto ya es ridículo. Y eso es ya cruzar los límites. Espero que nunca pase con Marvel. Y luego está hacerlo de una manera bien aburrida. No sé cómo les irá en eso, la verdad. ¿Qué más? Porque incluso se tenían teorías de que van a volver los tres Spider-Mans. Eso sería bueno. De que iban a aparecer los X-Men, pero los que ya se han formado su propio universo. Que dudo mucho, la verdad, pero no sé, De pues hecho, siento que ayer eso salió, es... bueno, ¿Qué pasa? no sé si es considerado un comercial, pero salió un clip de Deadpool con Cork. Y Ah, muchos daban sí, como lo he el pie visto. de el multiverso, justamente ya salió lo que ya se confirmó básicamente el multiverso, es como en plan de ahora sí las posibilidades son infinitas. Y clarito será, yo creo que recién va a salir lo que es el tráiler de Spider-Man y demás cosas. Pasando a otra área de tema de cine, ¿cuál sería tu Dale. categoría de películas favorita? Cine de terror, pero el independiente. O el... ¿Cómo se le dice esto? O el cine negro. El cine negro. Que es este cine de detectivesco, de policía, como de descifrar algo. Como por ejemplo, casi todas las películas de David Fincher, como El Club de la Pelea, Seven, Red Social, o incluso Batman de Dark Knight es una peli de cine negro porque es de detectives, uno contra el otro. Cine de terror independiente. También, yo los pondría a la par, me gusta mucho porque el cine de terror independiente, el cine de terror independiente con el cine negro, yo los pongo a la par, porque el cine de terror independiente no es que te genere terror, te genera una incomodidad en base a lo que mencionaba antes, en base a conceptos ideológicos bien reales que tenemos las personas, como por ejemplo, hay una película que es de Ari Aster. Bueno, no es película, es un cortometraje que hizo. No sé para qué. Pero la historia es bien perturbadora. Porque trata de un men que primero la escena se introduce como un adolescente. Que está enamorado. Pero está enamorado de su papá. Así. Y tiene como que esta... Sí, ya se suena bien turbio. Pero todo este cortometraje de media hora se desarrolla como en mostrar el lado más primitivo, los instintos más primitivos de los seres humanos. Porque es incluso violento, su padre incluso le abre como... Es como que también jala al mismo lado que él. Y es así, te muestra como que son súper salvajes en este sentido, son como muy primitivos en lo que significan. La historia se vuelve muy incómoda, muy incómoda, pero te hace pensar muchísimo de lo desagradables que pueden ser las personas en este sentido de gustar a una persona en un sentido amoroso que confundimos con amor. Otro director de cine independiente.
bastante bueno, que a mí me gusta. Es Yorgos Lanthimos, que él es griego. Él creó un nuevo género que se llama, bueno, teoría género, subgénero, que se llama surrealismo griego, que habla como de historias, como de realismo mágico. No, no es ciencia ficción, es un mundo paralelo en el cual las cosas funcionan muy distinto. Por ejemplo, su mejor película para mí se llama The Lobster o... ¿qué se llama Lobster? Ah, no me acuerdo. Que trataba de que las personas van a un hotel, las personas solteras van a un hotel y tratan de buscar ahí una pareja. Es como en un tipo de resort, retiro, y ahí tienen que buscar una pareja con la cual se tienen que casar, tienen que tener hijos. La cosa es que si no consiguen pareja, los van a convertir en animales. Y este men, el protagonista, dice, si no encuentro pareja, pues pueden convertirme en una langosta. Porque tenía su teoría de que era un animal de sangre azul, era de la realeza y cosas así. Y a lo largo de la historia te muestra cómo es que los ridículos que podemos llegar a hacer por acabar con la soledad. Las cosas súper turbias y bizarras que nos podemos hacer a nosotros mismos con tal de acabar con la soledad que tenemos a fin de tener una pareja para toda la vida. Y es muy interesante porque el personaje principal consigue una pareja a base de buscar cositas en común, pequeñas cositas en común, pero que son una mentira. O sea que él forza demasiado. Porque en primero encuentra una chica que le plantea como que es una chica sin sentimientos, bien edgy, bien emo. Y él quiere mostrarse de que, yo también soy una persona sin sentimientos y soy bien emo. Es como el Y le meme sigue la mentira. de dudo que no te guste después de formar o cambiar toda mi personalidad para gustarte, algo así, no recuerdo Exacto. textualmente cómo era, pero en plan, yo qué sé, a tal persona le gusta esto, yo me voy a poner a ver y voy a hacer que me Exacto, guste exacto. solo para Sí, llamar la atención. exacto. Y ahí se ve cómo es que nos podemos llegar a forzar, porque todo nos ha pasado. Cómo es que nos forzamos por tener como cositas en común con alguien, porque creemos que eso es amor. Y al final, pues se casan, intentan llevar una vida juntos, pero pues al final todo sale a la luz. Y terminas volviendo a la soltería, pero en vez de que lo convierta en una langosta, decide escapar de esta ciudad y se va a unos bosques, donde ahí vive como un tipo de sociedad revolucionaria que son los solteros, pero te muestra que también en la soltería se autoexplotan a sí mismos, es como que se prohíben siquiera convivir el uno con el otro y que todos están bien radicalizados. Y eso es el surrealismo, eso es el realismo mágico, por decirlo de una manera, que te habla de estos mundos súper extraños, te incomodan porque son como tratar de transmitir un mensaje, ¿sabes? Por ejemplo, esta película que, te digo, te transmite muchos mensajes, sacas muchas cosas interesantes leyendo como esta peli. Y de eso trata el cine de terror independiente. No es tanto de que te genere miedo. En un principio sí te trataba de generar miedo, pero luego, pues no, es como ese cine que te hace pensar, que te Es muy saca del cine interesante. pensando. Y mira, yo cuando salió la película de Zack Snyder de zombies, em, Army of the Dead, No, yo no sé si la viste. Yo justamente empecé a ver como algunas reseñas críticas, aparte de que me gusta el cine de Zack Snyder, y justamente porque el estreno era un mes después de la Liga de la Justicia. Era porque me gusta, el tema de cine me gusta. Y, yo leo de eso, investigo de eso, trato de ver películas y si bien no me meto en películas muy de bajo presupuesto o cosas así, es como que yo trato de ver como una persona normal, ver lo que me llame la atención, lo que me recomiendan y todo ello. Pero dentro de lo que había sido el estudio de cine es que el área de terror como tal, más allá de, como tú dices, de dar miedo, de simplemente, yo que sé, que hayan algunos screamers, se trata de buscar que tenga como una crítica social. Por ejemplo, creo que era La Noche de los Muertos Vivientes, no me acuerdo qué película que se desarrolla dentro de un centro comercial, hacía como una crítica al consumismo.
de Armada de la Muerte, la crítica es justamente al tema de la inmigración y todo ello. Y a mí personalmente, si bien yo no soy tan fanático de ese género, no me he visto tantas películas de ese género, Mm. más que ser porque sea terror, sino porque considero que la historia es muy buena, el cómo se presenta, sería La Purga o 12 horas para sobrevivir. Especialmente la uno y la 2. ¿Por qué razón? Porque ahí hay como una crítica justamente ¿cómo decir esto? Una crítica social muy fuerte. ¿Tú viste La Purga? No, no soy de ver sagas. De ahorita la purga. Yo te recomiendo que si ves La Purga solamente veas la uno y la 2. Son las mejores porque realmente cómo presentan la premisa es muy buena. La primera película es considerada una película de muy bajo presupuesto. Y sí, si la ves te vas a dar cuenta por qué. Pero ahí hacen una crítica social a, por ejemplo, los contrastes muy grandes que hay entre la gente de la alta sociedad, la clase media, la clase baja. Mm. Aún, por ejemplo, que esto sale en el 3 si no me equivoco, de que el gobierno simplemente usa como el día de la purga, que es un día sin leyes, para matar a la gente, para que reduzcan todo lo que son sus gastos a lo largo del año. Y es muy interesante. Toda película más allá de simplemente contar una historia, al menos las películas con un mayor reconocimiento son las que tienen o alguna enseñanza que no sea explícita, por así decirlo, o alguna crítica social a X, Y, Z situación. Mm. Sí, eso es bueno. Es muy buena para hacer cine porque te hace empatizar demasiado. Sientes que la peli es como más humana, como más real y empatizas mucho con eso. Pero hay ciertos límites. Justo en uno de estos libros que leía sobre Jones, mencionaba que, pues sí, cada peli tiene que tener como su... Esto se le llama hilo temático. Tiene que tener como su concepto real. Pero hay otros tipos de películas o géneros que solo hacen cine para esto, para mandar un mensaje. Y es ahí donde ya se lleva al otro extremo. Como, porque esto se vuelve como un tipo de cine más panfletero, como propagandístico, como esta peli no tiene nada más que la intención de dar este mensaje y todo lo demás no importa. Cuando tiene que ser un punto bien intermedio. Pelis más propagandísticas como en general las películas bélicas de Estados Unidos. Sobre todo hay una de Clint Eastwood que quizá le estoy malinterpretando, que no sé, he visto varias críticas ahí, que es la de Francotirador, que habla de un men que va a la guerra de Afganistán Con Bradley y es un Cooper. francotirador. Sí, exacto, y es un francotirador así excepcional, que pues, fíjate, la razón por la que se hace esta película es por fines bien propagandísticos, de mostrar de cómo Estados Unidos tenía más poder y mostrarte a los árabes como los malos. Que incluso ese es otro datazo. La CIA, por ejemplo, de Estados Unidos, financian varias películas de Hollywood que hacen este tipo de propaganda, de empoderamiento de la imagen estadounidense. En un principio pensaba que Capitán América también se iba a ir por ese rumbo, pero a lo que he visto también en la serie, creo que son bastante autocríticos, un poquito, nada más. Pero así yo creo que las películas bélicas son así. Lo que yo sabía es que en las películas americanas eh, que tienen en algún frame, en alguna parte de la película, una bandera de Estados Unidos, tenían Sí. como una menor tasa de impuestos. Alguien me Sí, lo algo por comentó. ahí. Yo sí sabía que Transformers sí estaba financiada. O algo así de impuestos, no sé. Pero Transformers sí era de esas pelis. Que te das cuenta de que se vuelven muy vacías. Porque solo tratan de ser propaganda, como tal. En tu, Ese es el, en tu ese es el sentido, tache. ¿qué propaganda le verías a Transformers? Uf. Las primeras.
La típica imagen del gringo empoderado sobre los demás, ¿sabes? De que salva al mundo. O sea, otra peli más del montón, que se han hecho un montón. Pero de las demás pelis ya no sé, porque ya no he visto más Transformers luego de la 3 si no me equivoco. Pero se repite esa misma fórmula de mostrar el poder de Estados Unidos y cosas así. Solamente Ese eso. dato no lo sabía ni lo hubiera imaginado, la verdad. Y así. Pero también hay, que no necesariamente hay otras pelis que sí son. Bueno, ni idea por qué se hacen estas pelis, pero son las más independientes. Ya sabes, estas pelis que yo las llamo como cine mamador o cine pretencioso, que son como confusas, demasiado confusas. Es como de antemano no entiendes nada, porque es muy raro. Es como este típico. eh, yo lo digo así, es como si al típico estudiante de cine de primer año le dieras a hacer un cortometraje. Lo primero que te va a hacer es como algo en blanco y negro, cosas así, y que hagas bien, y que no tenga una historia, sino que sea un montón de imágenes al azar, con una música de fondo, y se vuelve un cine bien raro. No sé, y que quieren transmitir un mensaje, pero tampoco se entiende ese mensaje. Un Que ejemplo es un cine de extraño. película. Uf, pues que este sí, es que este cine sí no me gusta, pero mm, cine así pretencioso. Creo que, aunque sí hay una peli que sí me gusta de esto, que se llama Ghost Story, que está incluso en Netflix, no sé si ubicas, que es cine bien experimental, pero bien experimental. Trata de una pareja que ni siquiera tiene nombre, para que te des una idea, no tiene nombre. Simplemente nunca dicen sus nombres. Y la cosa es que el men muere en un accidente de auto. Viven en el campo por ahí. Y muere en un accidente de auto. La cosa es que el men se vuelve un fantasma. Pero su fantasma tiene un diseño de. O sea, no usan efectos especiales. Para hacer la imagen del fantasma, al actor que es Casey Affleck, le ponen una sábana encima y dos agujeros para que pueda ver. Y ese es el diseño del fantasma. Tener una sábana encima, una sábana gigante. Y así se pone a caminar por todos lados de la casa. En silencio, que ese es otro detalle. Esta peli casi no tiene ningún diálogo. Y así mientras su novia, que es Rooney Mara, se pone a pues a hacer su vida. Todo normal, luego de él. Incluso tiene una escena que yo no entiendo, no se justifica. En la que Rooney Mara está en el piso comiendo un pastel, un pie, mientras lo ve su novio fantasma desde una esquina. Y esa escena dura, creo que unos 7 minutos. Pero es así solamente ella comiendo un pie. Nada más eso. Y así dura 7 minutos. Y al final de esos 7 minutos se levanta y va a vomitar y suena música de violines triste, porque es una peli bien triste. Y así continúa toda la peli, viendo cómo este fantasma es eterno y así. Es una peli extraña, pero sí me gustó, porque al final sí te da como un mensaje. Nada más por eso. Qué extraño. Por eso. Extraña premisa. Sí, sí, sí. Sí, Ah, sí, ya sé. yo no creo que aguantaría bien una película así, la verdad. Que se aburren, se aburren. Otra que, por ejemplo, fue bien famosa y a mí no me gustó es Roma, de Alfonso Ah, esa no Cuarón. la vi. No entiendo, No la vi. sí. Sé que ganó a mejor película extranjera, sé que estaba nominada a mejor película, pero no la vi. Tiene una bonita dirección, obviamente. Claro, Buena Alfonso Cuarón, creo que era fotografía. verdad. Alfonso Cuarón. Sí, sí, gran Alfonso Cuarón. Tiene buena dirección, buena fotografía. Su producción de sonido me parece lo mejor de la peli. Porque el productor de sonido vio una entrevista en la que decía que trató de emular a qué suena Latinoamérica. Sí, y lo hizo muy bien. El sonido es muy bueno. Lo que yo, Pero la historia. claro, lo que yo sabía de esa película es que el director quería retratar, si no me equivoco, su historia o la de otra persona. Sí, Y justamente el casting, por ejemplo, fue en la Ciudad de México, de ahí es que salió toda la fama de Yalitza Aparicio, que de igual manera creo que fue nominada a un Oscar a Mejor Actriz. Hizo no. giras, al final se volvió famosa, ¿no? La actriz, pero más allá de eso, Sí, tengo entendido que la premisa de la película era muy buena.
Vi Ah, en serio, no escenas porque entendí. si bien la película era en blanco y negro, lo que tú dices de retratar lo que es la cultura de ese lugar, aparte que también la fotografía era muy buena, creo que fue como una suma de muchas cosas para que sea considerada una de las mejores películas y haya llegado al punto donde llegó. Sí, es que yo creo que es más por el peso de quién la dirigió, pero es que la historia es aburrida. La historia es aburrida. Hasta ahora no podía saber cómo explicarlo. Es como trata de Yalitza, que ella trabaja como limpiando el hogar de esta familia. Y ya, eso es todo. Es como sus aventuras. Llega a tener un hijo. Al final ya no tiene al hijo. Al final salva a uno de los niños que cuidaba la playa y un rato de esos va al cine y cosas así, ¿oiga? Es como, no sé, Luz es tan no tenía aburrido al como una hablar de historia. esa película. Así Sí, que sí, sí, es pasaremos una de tema. Sí, 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 es así. Y Pero mira, yo películas así por ese estilo que tú hablas, yo no he visto, la verdad. No soy mucho de ver así, o al hay menos otro, porque tampoco me han recomendado, aconsejado algo por el estilo. es que no es para todos. A Sí, mí me gusta, la verdad, es que son de es contemplación. como un tema de gustos. Por ejemplo, yo creo que a una persona como tú, creo, no le gustaría, por ejemplo, películas como tú dices, Transformers, Rápidos y Mm, Furiosos, películas de ese estilo, ¿no ve? sí, es que es cine comercial y es curioso porque hay muchos que ven cine comercial critican mucho al cine, ¿cómo se le dice? Al cine, te lo mencionaba, este cine extraño, este cine experimental. Y muchos cinéfilos experimentales y se creen mucho mejores y critican mucho al cine comercial, dicen que no es cine y cosas de ese tipo, pero puedes apreciar un poco de ambos. Otro director que es muy experimental, pero mal, o sea, pero es bien famoso, es Chan Chan, no me acuerdo su nombre, pero hizo una peli cristiana que se llamaba El Árbol de la Vida, que igual es experimental. No, pues ya me reto. Árbol de la Vida se llama la peli. Y tenía un casting súper tremendo que era con Brad Pitt, no me acuerdo quién es más. Y Árbol de la Vida, es esta clase de pelis que, ¿cómo te lo explico? Es como Terrence Malick, así se llama, este director, Terrence Malick, que pone imágenes bien bonitas con una música como de orquesta y violín bien dramática. Y alguien susurrando a alguien susurrando al micrófono, como haciendo una voz en off, un relato. Y es así, es extraño, porque sí te muestra imágenes bien bonitas de una familia disfrutando. Luego, luego hace un corte, la siguiente escena es de unos dinosaurios, para hablar de cómo es que ocurre esto de la supervivencia de más fuerte, que se ve muy bonito, pero no se entiende nada. Es muy raro. Sí, he Este cine es muy escuchado raro. algo de esa película que es bastante extraña y al final creo que es ni qué decir, Sí, ¿no? sí, 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 bien Sí, he extraño, pero escuchado. tiene su momento, tiene su público y Yendo por eso. el lado que vas de lo que es el cine de bajo presupuesto experimental, ¿viste Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos? Sí, 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 claro. ¿Qué te pareció esa Re película? famosa la peli. O la primera vez que la vi, no entendí. La segunda vez que la vi, me gustó mucho más. Pero porque la vi ya adulto, ya me sentía más identificado con ese tema de, pues Con esa de cuando depresión te por rompen el... el corazón, cuando, sí, cosas así de ese tipo. Y quieres como que, o te planteas esto de borrar recuerdos, y cosas de ese tipo. Que ahí sí me tocó más. Se me hizo muy curioso igual cómo aborda todo este tema. Como es que al final, pues uno puede olvidar muchas cosas, pero no olvida sus sentimientos. Yo lo tomo eso como la moraleja de esa película. Es bien bonita, me gustó. Que igual tiene su partecita de cine experimental, pero lo retrata muy bien. O sea, lo hace entretenido. Cuenta una historia, pues. Por ejemplo, por Y eso. conforme tú estabas hablando respecto a lo que son tus gustos, películas y todo eso, justo yo esa película la escuchaba cada vez o veía alguna imagen en redes sociales de Mm. algún
grupo de películas o algún comentario o las típicas publicaciones, ¿no? De qué películas me recomiendan. Y veía muchas veces repetida esa. Y a mí me llamó la atención más aún porque me gusta Jim Carrey como actor. Y justamente como salió HBO Max, veo el catálogo y justamente tenía esa película y yo era de, quiero ver esta película. Y me la puse a ver y, sabes, al principio yo era de, qué es esto? ¿Por qué esta película es tan popular? Porque hasta al menos por ahí de la mitad de la película uno se siente bien perdido, ¿no? De, ¿por qué ahorita están mostrando que Sí. la chica la conoce así cuando más antes mostraron de esta otra manera? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el otro? Y la premisa del borrar recuerdos. Pero lo que más me gustó de la película era justamente el área de cine experimental, porque la manera en cómo muestran Mm, lo que son sus pensamientos, sus recuerdos, la manera en cómo quiere escapar de todo eso, la manera en cómo tienen los problemas al borrar su memoria, y más aún, por ejemplo, cuando los otros dos chicos usaban las estrategias para conquistar justamente a las chicas que eran recuerdos olvidados. Y al final me terminó gustando la película. Era muy extraña al principio, al final, pero ya le agarré mejor el hilo y una vez que agarras el hilo y vas jalando es como que entiendes y absorbes bastante la película, el mensaje de la película y aún entiendes por qué razón narraron la película de esa manera. mm. Sí, es como un buen primer paso. Y así se siente, es como una vez que empiezas, una vez que te empieza a gustar un poquito del cine experimental, ya no hay como retorno, es muy interesante, es como que te gusta mucho al final. Y es lo bonito, porque sí es cine muy nuevo, es un cine súper, súper interesante, que tiene propuestas, que tiene cosas nuevas, que te va a mostrar cosas bien interesantes. Por ejemplo, el guionista de Eterno Resplandor hizo una peli que se llamaba I Thinking in the This, que se estrenó el año pasado en Netflix, que trataba de, o sea, su guión igual era experimental, porque el protagonista realmente no era el protagonista en esa película. Está en Netflix, está nominada creo que hasta el Oscar a mejor guión. Y cosas así. Una vez que empiezas ya no puedes volver de ese mambo. Pero eso. Entonces ese fue el tema. Ya pasaron 50, algo más que sería para acabar. Ah, no sé si tú quieres comentar algo más, hacer alguna pregunta. Pues va a ver, sin salirnos, nos salimos un poquito del tema, pero bueno, espero que haya mejores cosas para What If. No sé, le tengo mucha fe a What If. Esa sí me llama mucho la atención, creo que a todos, ¿no? Hoy día, Pero a ver qué pasa. hoy día cobró mucho más sentido. Eh, Sí, por ejemplo, y ahorita lo eso es acabas de cierto. mencionar, yo no Ujú, creo que los géneros de cierto. película mueran, sino que yo creo que tienen que reinnovarse. En plan, si antes contabas esta historia, ahora la tienes que contar de esta otra manera. Para mí el mejor ejemplo es el Mandalorian o Star Wars en general, porque, Ujú, y tú lo mencionabas, ¿no? Del tema de los western al principio de la charla, y ujú. es que la visión de Star Wars era como un western con mezcla de samuráis en el espacio muy lejano futurista. Y justamente Sí. tú viste, bueno, sí, viste el Mandaloriano, el Mandalorian. Uy, no, pero sé de qué trata. He visto resúmenes. Yo es otro mambo, no soy mucho de Es muy series, buena. pero bueno. Cinematográficamente hablando, el episodio 5 de la temporada 2 explora mucho de todo lo que es el western, porque se ven así batallas con Ujú. esas secuencias y planos en la pistola en el bolsillo que tienen que pelear contra alguien Ah, más, aún el tema de peleas a lo tipo samurai. Y por la estética que tiene el capítulo, es una maravilla, es realmente una joya. Está muy bien plasmado todo lo que es la historia, la fotografía, el ambiente. Y justamente en alguno de esos análisis se veía que retrataba lo que es el género western, si bien no de una manera clásica como las conocemos en el desierto,
de vaqueros y cosas así, aunque creo que la serie de HBO Westworld explora un poco ese género y es Ah, relativamente nueva. Yo creo que pero mucha importancia tiene el cómo cuentas una historia. Y sí, o sea, mira, reinventan un género. sí, Lo exacto. reinventan. Y me acordé de eso, pero a lo que yo me iba con lo que tú decías de What If es que yo pensé que eran historias fuera del canon. Por ejemplo, de Star Wars están sacando igual una serie animada con los mejores estudios japoneses, que son 9 cortos de anime, Mm, pero para darles la libertad creativa, esa serie, por ejemplo, no va a estar nada ligada al canon. Yo creí que iba a ser ujú. algo así. Pero con el tema de hoy, del tema de los multiversos y todo ello, se cree y se especula, obviamente no es seguro que en este caso creo que el narrador va a ser The Watcher, que igual es un personaje de los cómics, que va a contarnos en plan qué pasó en esta línea temporal y qué pasó en esta otra. Y sí suena muy interesante la premisa respecto a cómo van a contar, qué van a cambiar. Se veía, por ejemplo, a Ultron con el cuerpo de visión, el tráiler, lo que se vio de que Iron Man nunca tiene el accidente que lo lleva a ser Iron Man, entre otros. Ujú. Ufa. Y además eso, yo lo que concluyo es como lo que salva a un género es que se reinvente o que se ponga un poquito experimental, un poquito por ahí. Que yo creo que ya, pues, está pasando con Marvel. Hay que ver. Yo tengo más fe a What If, a ver qué pasa con eso y pues esperar a que se estrene. Y eso. Justamente ya, no estoy tan de acuerdo, pero escuchaba justamente un video respecto a lo que es un análisis de series de Marvel, más específicamente tomando el lugar de Loki. Pero contaban cómo es que bueno, sí, narración, premisa de WandaVision, porque fue muy innovador contar primero en plan los 60, 70, 80, 90. Aparte que ya se estaba como viendo dos vistas, una de vista desde la televisión y la otra de la realidad, y cómo jugaban con el espacio-tiempo. Y era Ujú. como de están innovando porque esto es algo que no se ha visto y precisamente una crítica justamente a Capitán América, la serie, era que si bien ofrecían una buena historia, un buen desarrollo de personajes, era tipo de esto es una película dividida en 6 partes. Y yo estoy muy de acuerdo. En cambio, en esta parte de Loki, en esta serie, presentaron cosas que creo que antes no se vieron. El tema de los multiversos, el tema de que hay después de la Mm. muerte, qué onda con el tema del libre albedrío, cómo puede, es tipo lo del efecto mariposa, en plan que una pequeña Sí. cosita, un pequeño movimiento se desencadena en muchas cosas. Y algo que me encantó de esta serie es que tiene, por ejemplo, una narrativa distinta y de igual manera tiene un gran desarrollo de personajes. Eso es cierto, eso es cierto. Bueno, vamos a tener series para rato, así que hay que Y ver qué pasa para con eso. terminar, última pregunta, ¿qué serie o película recomendarías y por qué? Serie. A ver, ya hablé mucho de pelis. ¿Alguna serie que recomiendas que creo? Sería. Bueno, la mejor serie que he visto es House of Cards, pero. Que es la primera serie que ha hecho Netflix en Netflix, toda su ¿verdad? historia. Sí. Sí, sí, sí. Pero. No sé, siento que es más porque yo soy el público, habla de política estadounidense, pero lo hace de una manera tan bien. Para los que no Tiene tan sepan, buen guión. Andrés está en una carrera que va Pues muy X. respecto a lo que son las ciencias políticas. Sí, sí, sí. Me interesa mucho. Es que todo es político realmente, entonces. Esta serie sí se entiende mucho de cómo funciona el mundo a través de un men que se llama Frank Underwood, que él nada más es un político normal, pero un día alguien lo traiciona y es como que se plantea Conquistar todo, a ¿verdad? arremeter con más poder, sí, conquistarlo todo y termina siendo presidente y demás y se vuelve toda una locura. Y es como un juego de ajedrez muy interesante toda esta serie, es súper interesante.
Y eso es lo que recomendaría. Ujú. Bueno, pues ¿Y tú qué tal? entonces ya, listo. Bueno, el día de hoy terminamos lo que es el quinto episodio contigo, Andrés. Sí, chicos. El siguiente viernes Eso. nuevamente esperen ya lo que es el sexto episodio, que si la persona me confirma vamos a tener un gran invitado. Em, y eso sería, así que les damos las gracias por seguirnos hasta este punto. Y eso, Andrés, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, hasta luego y nos vemos la próxima semana. Bye.